Ahí estamos, don Michael, bienvenido, que el Señor lo bendiga. Lo escuchamos fuerte y claro. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Amén, amén, Martín, bienvenido también. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí congregados de nuevo. Y bueno, vamos a ver cómo nos va a sorprender el Señor hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto, qué alegría para nosotros, no solamente para los miembros del Consejo Diocesano o para las personas que van a estar sirviendo hoy con cada uno de los temas, con todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, con esas sorpresas que nos decía don Martín ahora cuando nos saludaba. Es un gusto para todos, yo estoy seguro. De todo, Señor, ahora. Cada uno de nosotros. Que por medio del Espíritu Santo podamos reavivar ese momento que toma control de su. Nosotros queremos. Viene de ti. Perfecto. Puertas del porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús, yo te amo a ti. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Vamos a decirle suavecito que Jesús está pasando. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, así que con esa libertad de hijo, La zarza. hermano Walter, Con esa fuerza y con ese amor que desde casa cada uno de nosotros profesamos al Padre, vamos a alabar y bendecir y glorificar su nombre santo, ese nombre que está sobre todo nombre. Y como lo decía nuestro hermano, hoy las puertas del cielo se han abierto para bendecir cada uno de los hogares que se encuentran conectados en este momento. Porque sabemos que no son personas, son hogares enteros los que están conectados siguiendo esta transmisión. Y Miguel decía algo muy importante antes al iniciar, que había una riqueza de un amor trinitario, que les presento acá. Ese amor trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diríamos, con todo lo que aprendimos ayer, que es la coinonía perfecta. Vamos a pedirle en este momento a esa coinonía perfecta, a ese amor perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos disponga, que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, que podamos tener nuestros pensamientos activos a esta enseñanza maravillosa que hoy vamos a recibir. Vamos a orar ahí cada uno donde estén. Les invitamos, hermanos y hermanas, a poder enlazarse directamente con el Padre Celestial, con ese Padre que siempre está dispuesto a escuchar cada palabra, cada frase, cada pensamiento. A ese Hijo que, como lo decía el hermano en el canto, entregó hasta su última gota de sangre por amor a ti y por amor a mí. Y a ese Espíritu Santo que expresa ese amor maravilloso del que nos hablaron tantísimo ayer. Oh amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Venimos en esta tarde sedientos nuevamente de tu palabra, con el corazón dispuesto a recibir cada una de esas enseñanzas que sabemos que vienen de ti, Señor. Con tribulaciones, con situaciones difíciles, con momentos que tal vez nos han alejado de ti, con orgullo, con soberbia, con todo aquello, amado Padre Celestial, que nos han apartado de ti y de tu amado Hijo Jesucristo. En esta tarde venimos clamando nuevamente una efusión del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Pide, ahí donde estás, hermano y hermana, te invitamos a pedir en este momento esa nueva y fresca efusión del Espíritu Santo, para que en esta tarde sea Él el que te disponga, el que te aliente, el que te avive. Oh Espíritu de Dios, clamamos tu presencia en medio de cada uno de nosotros, en cada parroquia, en cada diaconía donde estos hermanos estén. Espíritu de Dios, llénanos de tu amor, llénanos de tu fuego, de tu misericordia, Espíritu Santo de Dios. Dice una frase hermosa por ahí, que la iglesia en unidad trae la abundancia del cielo. Hoy queremos pedirte, Señor, esa abundancia que viene de ti. Hoy queremos pedirte, amado Padre Celestial, que por medio de tu Hijo Jesucristo, tu fuerza y tu fuego estén en cada uno de nosotros. Que por medio del Espíritu Santo podamos reavivar esos dones y carismas que esta bendita renovación carismática ha traído a nuestras vidas. Que nosotros como grupos y movimientos podamos dar a los demás este amor infinito, esta gracia plena. Santo Espíritu de Dios, toma control de nuestras mentes y corazones. Santo Espíritu de Dios, toma control de la enfermedad, de la duda, de la preocupación. Nos entregamos a ti completos, Espíritu Santo de Dios. Nos sumergimos en ese mar infinito de misericordia, Espíritu de Dios, y clamamos tu presencia en nuestras vidas. Y clamamos tu poder en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Ven, hermano, con este canto, invítalo. Invítalo. Él te sorprenderá. Te sorprenderá en esta tarde. Escúchalo y permítete. Poder del Espíritu Santo de Dios. Cantemos juntos y le digamos al Señor, sorpréndeme, 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 sorpréndeme con tu poder, con tu poder. Una vez más. Santo, con tu poder. No quiero lo mismo de ayer. No quiero lo mismo de ayer. No quiero lo mismo de ayer. Sorprendeme. No quiero lo mismo
Sorpréndenos en esta tarde, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Sorpréndenos, Espíritu Santo. Permítele, hermano y hermana, hacer sorpresa que el Espíritu Santo trae para ti en esta tarde. Sorpréndenos, Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas, como lo decía nuestra hermana anoche, así como los discípulos, cada uno de nosotros en esta tarde, somos llamados a recibir una enseñanza. A pesar del sufrimiento, la persecución, el miedo que estas situaciones actuales nos han traído a nuestras vidas, a pesar de la enfermedad, de la duda, hemos sido llamados como los discípulos a recibir una enseñanza. Por eso hoy pedimos esa fuerza del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Por eso hoy invitamos al Espíritu Santo para que tome control de cada uno de nuestros pensamientos. Por eso hoy les invitamos a cada uno de ustedes a que puedan dejar ahí, a los pies del Maestro, toda situación difícil, toda turbulencia que puedas estar pasando. Por eso les pedimos también que entreguen en esta tarde ahí a los pies del Maestro sus sacerdotes, sus parroquias, sus grupos, sus movimientos, que puedan entregar ahí a los pies del Maestro su servicio, ese servicio que usted está desempeñando en este momento, para que podamos ser esa coinonía perfecta en los brazos del Padre, en los brazos del Hijo y en los brazos del Espíritu Santo. Estas benditas redes sociales que nos han permitido estar frente a frente. Tal vez no podemos abrazarnos y sentirnos como decía la hermana ayer, pero el Espíritu Santo nos llena y nos envuelve y nos da fortaleza para continuar. Alabado sea, Señor. Glorificado y santo es tu nombre, Padre Santo. Gloria y alabanza. Y bendito y alabado sea, Señor. Santo y maravilloso es tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito, alabado y glorificado sea. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en este momento, Señor. Y te damos gracias porque estamos aquí. Te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor. Y pedimos humildemente en esta tarde también, amado Padre, amado Hijo y amado Espíritu Santo, la presencia de esa Madre fiel, la presencia de la Madre del Cielo, la Reina de los Ángeles, para que en esta tarde también, Mamita María, nos puedas envolver en tu manto santo y podamos sentirnos como hijos amados y mimados. En este momento, queridos hermanos, ponemos también en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestro querido hermano en Cristo que nos acompaña desde la diócesis de Limón, Carlos López. Y en una manera de unidad, de coinonía, como lo decía la hermana ayer, vamos a desprendernos de todo aquello que tal vez nos agobia en este momento o que nos alegra mucho, y vamos a unirnos como coordinadores, como parte de movimientos, como parte de nuestra parroquia, a orar por esta diócesis de Limón. En la persona de nuestro hermano Carlos, vamos a orar por toda la diócesis de Limón. Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que derrame sobre Carlos una fresca y nueva unción también. Padre Santo, te pedimos que cada palabra que nuestro hermano Carlos va a decir en este momento de prédica sea tu palabra. Padre, toma a Carlos desde la cabeza hasta los pies. Úngelo con tu Espíritu Santo. En él unge a toda esa diócesis de Limón, a sus sacerdotes, a sus familias, a sus jóvenes, a sus niños.
Toma control, Padre Santísimo, de cada palabra, de cada pensamiento, de cada expresión. Que seas tú, Padre Santísimo, el que vaya a hablar por medio de él. Que tu Hijo Jesucristo esté en cada palabra y en cada pensamiento. Y que la fuerza, la claridad del Espíritu Santo se derrame sobre Carlos en este momento. Toma control de su vida, de su servicio, toma control de sus pensamientos, toma control de este medio de comunicación para que cada palabra que él vaya a decir sea clara y concisa, que toque nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos con Carlos. Que Dios te bendiga, Carlos. Y como dice por ahí en Juan 17, 21 al 23, seamos uno para que los demás crean. Bien, gloria a Dios. Muchas gracias, Mariela. Dios te bendiga. Y hermanos, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Yo los veo pues muy bien, a todos los que logro ver. Y pues hoy me siento muy feliz de poder compartir con mis amigos de Alajuela, el hablar de la coinonía. Yo creo que estos, como lo decía la hermana, yo creo que ya son medios de evangelización, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para que podamos seguir compartiendo la palabra. Muy bien lo dice San Pablo, pues la palabra no está encadenada, sino que se sigue proclamando, ¿verdad? Y hay que seguir adelante. Yo creo que este retiro coinonía va a venir a hacer mucho bien a la diócesis de Alajuela. Yo estoy convencido de eso. Bien, como ya me presentaron los hermanos, mi nombre es Carlos, pertenezco acá a la diócesis de Limón, vivo en el cantón de Siquirres y pues pertenezco a una parroquia, se llama la parroquia del Cairo, y vivo en una comunidad que se llama La Alegría de Siquirres. Estoy casado, tengo ya casi 9 años de feliz vida matrimonial. Tenemos una hija, mi esposa Wendy y yo, ella se llama Camila. Y pues no, acá, al igual que ustedes, pues servimos en la renovación carismática, ¿verdad? Acá en un grupito, acá en la comunidad y bueno, gloria a Dios por eso, que nos ha permitido conocer este torrente de gracia. Bien, hermanos, este texto que mencionaba Mariela de Juan 17, 21, pues ya ella lo decía, ¿verdad? Precisamente, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Esta palabra koinonía, yo me imagino pues que ya ustedes saben, ya les han dicho, que es una palabra griega que significa unidad, significa comunión, significa pues ahí esa unidad que solo pues el Espíritu Santo sabe dar y solo el Espíritu Santo pues da, ¿verdad? Y en este texto que mencionaba pues la hermana y que acaba de leerte también, hay una parte al final de este texto que yo creo que es un poco clave, que es vital en este texto, en esta cita bíblica. Y es que si nosotros queremos, hermanos, que más personas conozcan a Jesús, que más personas lleguen a la iglesia, que más personas sean parte de nuestros grupos de oración, que más personas se conviertan, que más personas reciban la gracia, el poder del Espíritu Santo, hay algo clave en este texto bíblico. Y dice Jesús, Padre, que sean uno para que el mundo crea, ¿eh? Para que el mundo crea, o sea, que sean, podríamos decir, que sean koinonía, para que el mundo crea. Incluso si usted revisa todo ese capítulo 17, ¿verdad? Hay un título en ese capítulo 17 que empieza, dice que es la oración de Jesús. Así se llama ese capítulo, la oración de Jesús. Es una petición que Jesús le hace al Padre, ¿verdad? Jesús le hace una petición al Padre. Yo diría que es el deseo de Jesús de que seamos uno, ¿sí? Para que el mundo crea.
Incluso, ya que estamos hablando de este texto, ya que el Espíritu lo puso, ¿verdad? Dice el verso 9, del que acá lo busqué, el verso 9 de este capítulo 17, la oración que Jesús le hace al Padre, dice, por ellos ruego, no ruego por el mundo, dice Jesús, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y mi gloria se ha manifestado en ellos. Dice el verso 11. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo, en cambio, voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a todos los que me has dado para que sean uno como nosotros. Si hay un deseo en el corazón de Jesús, es que seamos uno en Cristo Jesús. Y yo creo que este retiro, hermanos, busca, y lo decían ahora en la oración, busca la perfecta unidad, busca la perfecta coinonía entre los hermanos. ¿Sí? El deseo de Jesús es que seamos uno, que esta unidad no se rompa, no se quiebre, no se deshaga, no se licúe, no se quiebre, no se desaparezca. Incluso podríamos decir por el pecado, que muchas veces viene a irrumpir en los planes de Jesús. Hermanos, con esta introducción, por decirlo de una forma, a mí me han encomendado hablarles en esta tarde acerca de pecados contra la coinonía. Así se llama este segundo tema, pecados contra la coinonía. En el libro del Génesis, vamos a irlos al inicio de la palabra. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, se da, podríamos hablar, de la primera ruptura entre el hombre y Dios. Se da la primera ruptura, se da la primera interrupción entre esa perfecta coinonía que había entre el hombre y Dios. Aquella perfecta coinonía donde Dios empieza a crear el mundo, a crear las aguas, a crear la tierra, a crear los animales, a crear todo lo que hay en la tierra, a crear el hombre, a crear la mujer. Y en ese instante podríamos decir que existía en la tierra una perfecta coinonía, ¿sí? Pero en ese momento, como no todo podía ser tan perfecto, por lo menos no para el enemigo que estaba pues furioso de que existiera esa perfecta coinonía, se da la primera ruptura. Podríamos hablar de la primera ruptura que hay entre el hombre y Dios. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 3 del libro del Génesis. No vamos a leer todo el capítulo 3, pero se llama la caída, ¿verdad? Ese capítulo 3 se llama la caída y ustedes pues sabrán, conocerán el texto donde pues Dios había creado pues el hombre, la mujer y todo lo que había en aquel jardín hermoso donde había una perfecta coinonía. Pero Dios les había advertido a Adán y Eva que podían comer de todos los frutos, ¿sí? Que podían comer de todo lo que había, disfrutar de todo lo que había, vivir de todo lo que Dios había hecho, disfrutar de todo lo que su Padre había hecho para ellos, pero que había algo que no podían hacer y era comer del fruto prohibido, del árbol prohibido, de aquella fruta que les era prohibido para ellos. Pero en ese momento llega pues el enemigo y habla con la mujer, habla con Eva y le dice, no, pues eso no es cierto, es que Dios lo que no quiere es que ustedes pues tengan inteligencia, que sean entendidos. No se preocupe, Eva, o sea, usted puede comer, no se estrese por eso, ¿verdad? Yo no sé, me imagino la conversación que tuvo el enemigo, que tuvo el diablo con Eva en aquel momento, ¿verdad? Y Eva pues termina accediendo, termina comiendo del fruto prohibido y también pues Adán, ¿verdad? Termina comiendo del fruto prohibido. Ahí se da esta primera ruptura entre el hombre y la mujer y Dios, ¿sí? Entre ellos
y Dios. Se da la primera ruptura, aquel primer quebrantamiento de la alianza de Dios con el hombre. Un dato interesante que podemos sacar de este primer momento es que cuando el pecado, hermanos, entra al hombre, se rompe esta relación con Dios, pero también se pierde esa capacidad de ver al otro, esa capacidad de ver al otro como don, y entra una palabrilla de domingo que escribí por ahí, la concupiscencia, que es el deseo por lo material, que es el deseo por la carne, el deseo carnal, ¿sí? Si ustedes revisan todo el texto, todo el capítulo 3, viene en algún momento del texto, ya al final, dice que ellos al comer de esta fruta prohibida, de este árbol prohibido, al haber sido seducidos, tentados y caídos en aquello por la seducción del diablo, dice que ellos corren inmediatamente y se cubren su cuerpo, ¿verdad? Cubren su cuerpo con hojas de higuera, dice la palabra, y se esconden de Dios. Dios empieza a buscarlos y ellos están escondidos para no ser vistos, para no ser encontrados por su Padre, porque hay algo en sus mentes que ya se ha abierto, ¿sí? Ya aquella, podríamos decir, aquella pureza del plan original de Dios, ¿sí? Se había roto, se había quebrado, se había quebrantado. Aquella primera ruptura entre el hombre y Dios ya se había dado por causa del pecado, ¿sí? Decimos que esa concupiscencia es el deseo por lo material, que es el deseo por el deseo de la carne, lo que me pida la carne. Podríamos decir que se rompe, acabamos de decirlo, que se rompe el plan original de Dios. El deseo que hablábamos al inicio, que seamos uno, ¿verdad? Que hablábamos del Evangelio de San Juan. Se rompe el deseo original de Dios, que vivamos en una santa unidad. El pecado, hermanos, viene, estamos hablando de los pecados contra la coinonía. El pecado viene a romper la perfecta coinonía y lo vemos desde el libro del Génesis hasta el día de hoy. Viene a romper la perfecta coinonía que Dios ha hecho para con su pueblo, con sus hijos. La gracia del principio del plan original de Dios es que podíamos vernos con pureza. Adán podía ver a su mujer y no pasaba nada, y su mujer podía ver a Adán y no pasaba nada. ¿Sí? Entre ellos, todo su mirada, sus sentidos, sus palabras, sus oídos, todo lo que hacían era con pureza, incluso pureza de intención, podríamos decirlo, con un verdadero sentido, viendo al otro como un don de Dios, como un don de Dios, teniendo la capacidad de expresar un santo amor, un verdadero amor. Hacemos un pequeño resumen. Después de la creación de esa perfecta coinonía, viene el enemigo, irrumpe en el plan original de Dios y hace que el hombre, que Adán y Eva, se equivoquen y cometan esa primera ruptura en el plan original de Dios y se rompa aquella coinonía, ¿sí? Y los sentidos de Adán y Eva ya no eran tan puros, ya no había pureza en ellos, sino que empiezan a esconderse, incluso el uno del otro, empiezan a cubrirse y a esconderse de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, ¿sí? Ahí en el capítulo 2, un capítulo anterior al que estamos viendo ahorita, en el verso 18. No es bueno que el hombre esté solo. Eso dice el texto. Y después de haber creado a Adán, pues ustedes saben el relato. Dios crea a Eva. Dios es coinonía, ¿sí? Dios es coinonía. Y nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, también debemos vivir en coinonía, ¿sí? Si Dios es coinonía, hermanos, yo creo que es que a veces nosotros no nos percatamos del todo o podríamos decir, no, pues yo soy una persona común y corriente, una más del mundo, no pasa nada.
Pero dice el texto del Génesis, que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Tú y yo, hermanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios, en una perfecta coinonía. Si Dios es coinonía, nosotros debemos ser también esa coinonía con Dios, no solo con Dios, sino con los hermanos también, sin dejar que el pecado irrumpa y rompa e interrumpa los planes originales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Avanzamos. El Papa Francisco, en la Alegría del Evangelio, en la Evangelii Gaudium, en el numeral 98, dice que la mundanidad lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos. Y eso pues lo vemos a cada instante, a cada rato, en cada momento, ¿verdad? Gloria a Dios, como para poner un ejemplo más de guerra, pero la guerra se da incluso a veces en nuestras propias casas. Por poner un ejemplo más de guerra, bueno, gracias a Dios yo creo que ya el asunto está un poco más tranquilizado, pero esto que estaba pasando en Israel, ¿verdad? Con todo esto de Palestina y la Franja de Gaza y todo eso, hace unos días que había tanta afectación con esto, como para ver un ambiente más de guerra, un contexto más de guerra. Pero a veces pasa en nuestras comunidades, en nuestros grupos de oración, en nuestras mismas familias, que la mundanidad que dice el Papa Francisco nos lleva a estar en guerra con otros cristianos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya empezamos no ver al otro, ya no a ver al otro con ojos de pureza, ya no lo vemos como un don de Dios, sino que empezamos a verlo incluso como una competencia. ¿Sí? Ay, es que, ¿cómo es que el hermano tiene más? ¿Cómo es que el hermano ha hecho más? ¿Cómo es que el hermano sabe más? Y empezamos en una guerra por culpa de que ya no vemos al otro como un don de Dios, sino que incluso lo vemos como una competencia. Y yo creo que ahí es donde le damos chance, donde le damos campo, donde le abrimos la puerta a un pecado terrible, hermanos. Terrible en la iglesia, terrible en la renovación carismática, terrible en los grupos de oración, terrible en las familias y terrible para cada persona. Y es la envidia. Bueno, podríamos mencionar más: la envidia, la murmuración, la crítica, la vanagloria. Son pecados que destruyen la coinonía. Y se los voy a volver a recitar, o los voy a volver a citar. La envidia, la murmuración, la crítica, la vanagloria son algunos pecados que destruyen la coinonía de un país, de una diócesis, de una parroquia, de un grupo de oración, de una familia. Son cosas que rompen la coinonía en cada uno de estos ambientes. ¿Por qué quise poner la palabra o escribir la palabra la palabra envidia, el pecado de la envidia, como de primero, ¿verdad? Quise mencionar esta palabra, este pecado, incluso en la palabra de Dios, incluso en la Biblia, podríamos decir que es uno de los primeros pecados, o el primero después de lo de Adán y Eva. ¿Y por qué digo eso? Vamos a irlos igual, o vamos a pasar la hoja, la página nada más. En el capítulo 4 del libro del Génesis, ahí mismo en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 4, igual no vamos a leer todo este capítulo, pero es donde Adán y Eva tienen sus dos hijos, Caín y Abel, ¿verdad? Nacen sus dos hijos, Caín y Abel. Y ustedes conocen el relato, ¿verdad? Todos conocen el relato, pues ellos empiezan a crecer, uno es pastor, el otro pues trabaja la tierra, en fin. Esta envidia, esta palabra envidia, este pecado de la envidia, yo a veces me pongo a pensar, bueno, es que si fuera nada más con gente de afuera, con gente que todavía no conoce al Señor, ¿verdad? Entre personas que todavía no conocen de Jesús, ¿verdad? Pero pasa, hermanos, esta envidia no solamente es entre personas que repito, que tal vez no conocen del Señor,
y lo único que se envidian pues son sus cosas materiales. Es que el hermano tiene un buen carro, entonces yo necesito tener uno mejor. Es que el hermano tiene un buen teléfono, se compró el último teléfono, entonces yo necesito tenerlo uno mejor. Es que el hermano le hizo arreglos a la casa o aquella otra persona, no el hermano, aquella otra persona le hizo arreglos a la casa, le hizo otro piso a la casa, entonces yo necesito hacerle 3 más, ¿verdad? Y si solo fuera eso, la envidia, hermanos, uno diría, bueno, está bien, son entre personas que no conocen al Señor, no le podemos culpar. Pero esta envidia, amigos y alajuela, se da, como decía hace un rato, hace un momento, a nivel de país, a nivel de la diócesis, a nivel de parroquias, a nivel de grupos de oración, donde envidiamos nosotros lo que el Señor le ha dado a otras personas. Pero es que ¿por qué el hermano predica tanto? Es que ¿por qué el hermano ora tanto? Es porque el hermano intercede y demás. Es que ahora como es el coordinador de tal cosa o de tal lugar, ¿sí? Empieza la envidia entre hermanos de un mismo grupo de oración, ¿sí? Esta envidia todavía fuera nada más, lo leo acá porque apuntaba la idea, entre las personas que no conocen a Dios, que se envidiaran lo material, pero pasa entre las comunidades, entre los grupos de oración, entre los hermanos que en la iglesia los abrazamos y le decimos, Dios te bendiga. Esto pasa entre los grupos de oración. Cuando llegamos al grupo de oración, bueno, cuando se podía llegar al grupo de oración de forma presencial y cuando se podía llegar y abrazar, ¿verdad? Muchas veces estos mismos hermanos que llegan y se abrazan, que se dicen Dios te bendiga, son los mismos que, como popularmente decimos, por detrás están juzgando, están murmurando, están envidiando, están chismeando, ¿sí? Y eso entre nosotros, hermanos, no se puede dar, porque le estamos abriendo una puerta a un pecado tremendo que llevó a Caín incluso a matar a su propio hermano Abel por la envidia. Y si usted se pone a leer el capítulo 4, hermanos, no vemos que Caín no mató a Abel porque es que Caín tenía muy buenas ovejas. Es que Caín tenía las mejores herramientas para trabajar o Abel tenía las mejores herramientas. En fin, no era una envidia material. La envidia de Caín con su hermano Abel era por la bendición de Dios, porque Dios lo estaba bendiciendo con lo que estaba haciendo Abel. Y entonces a Caín no le gustó que Dios le bendijera, que Dios lo tomara y lo utilizara como lo estaba utilizando, que Dios no le diera lo que le estaba dando, ¿sí? Porque a Caín eso le causaba pues mucha envidia, ¿sí? Caín sintió envidia por la bendición de Dios. La gente que es utilizada por Dios muchas veces son envidiadas, son criticadas, son juzgadas, pero yo creo que bendito Dios cuando eso pasa, porque alguien por ahí, un hermano por ahí decía, es que Carlos, cuando eso pasa, yo creo que es porque estamos haciendo las cosas bien y el enemigo de una u otra forma tiene que interponerse para interrumpir el plan y la obra que el Señor está haciendo. Por eso hago una pausa aquí. Por eso, hermano, si a usted le llegan críticas, si a usted le llegan murmuraciones, yo le quiero decir, alégrese, porque Dios está obrando con poder en su vida. Dios está transformando a usted y muchos con su servicio. En Juan, en el capítulo 21, vamos a irnos al Evangelio de San Juan, así rápidamente. Hay algo que quiero mencionar aquí. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, dice la palabra de Dios. Hay algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es como se lo dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Dice el verso 20 del capítulo 21 de San Juan. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba.
que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, preguntó a Jesús, oiga qué interesante esto: Señor, ¿y este qué? ¿Verdad? Pedro viene y le dice: Señor, ¿y este qué? ¿Verdad? Seguro Pedro se creía como el muy, ¿verdad? Pedro en aquel momento seguro se sentía como el más cercano, como el más santo, yo no sé, ¿verdad? Y Pedro viene y le pregunta: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, oiga lo que le dice Jesús: ¿qué te importa? Tú sígueme. ¿Ah? Eso le dice Jesús. Si yo quiero que éste esté aquí, si yo quiero que éste me siga, si yo quiero que éste esté al frente, ore, que predique, que interceda, que haga lo que sea, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Eso le dijo Jesús a Pedro en aquel momento, donde posiblemente podríamos deducir, podríamos decir, podríamos interpretar, ¿verdad? Que, o podemos nosotros ponernos en su lugar, ¿verdad? A veces podríamos decirle: Señor, ¿y ese qué? ¿Verdad? ¿Y ese qué? ¿Qué hay con ese? ¿Por qué tanta cosa? Ahí anda para arriba y para abajo. Y Jesús, yo creo que nos contesta igual a Pedro: ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, tú ocúpate de ti, preocúpate y ocúpate de ti. Hace unos días eh, miraba una frase de la Madre Teresa de Calcuta y me gustó mucho, la quise escribir por acá, y dice: quien dedica tiempo para mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Se la vuelvo a repetir: quien dedica tiempo para mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Yo creo que cuando nos sobra tiempo, pues yo creo que cuando nosotros criticamos a los demás es porque nos sobra tiempo, porque no tenemos nada que hacer. Cuando nosotros criticamos a los demás, repito, es porque nos sobra tiempo. Pero si ocupáramos ese tiempo en mejorarnos a nosotros mismos, yo creo que no nos va a importar que el otro, y más bien vamos a decir: gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en el otro. Gloria a Jesús. ¿Y por qué hablo de esto, hermanos? Por eso que te decía al inicio, por esta palabra, por este pecado, que yo creo que es la puerta de muchos otros pecados: la envidia, que rompe, que interrumpe el proyecto original de Dios, el proyecto original de la coinonía de Dios con el hombre. Porque el demonio viene y interrumpe en el plan que Dios había trazado con Adán y Eva y toda la creación. Por envidia. El demonio es envidioso, ¿sí? Es el rey de la envidia, podríamos decir. Y viene e interrumpe en el plan de Dios. Por eso la envidia, hermanos, así como Caín, la envidia le llevó a matar a su propio hermano. Yo creo que nosotros debemos identificar en qué momento nosotros estamos cayendo en envidias vanas, ¿sí? En envidias con nuestros propios hermanos, y frenar eso en el nombre de Jesús. Porque la envidia es la puerta de muchos otros pecados que vienen a romper, que vienen a quebrar la coinonía, la perfecta coinonía. Cuando hay envidia en una persona, esa persona empieza a murmurar, que es otro pecado. Cuando hay envidia en una persona, esa persona empieza a juzgar, que es otro pecado. Cuando hay envidia en una persona, esa persona empieza a chismear contra aquella persona, que es otro pecado, ¿sí? Cuando hay envidia en las personas, hermanos, a ti, al envidioso, no le permite crecer, ¿sí? La envidia no deja que tú crezcas y tú empiezas a criticar, a envidiar, a murmurar a la otra persona, y la otra persona sigue siendo utilizada por el Señor y tú quedas ahí, ¿sí? Tú quedas ahí nada más porque solamente te estás dedicando a criticar, a juzgar, a envidiar al otro hermano. Diría Jesús: ¿a ti qué te importa? Tú ocúpate de seguirme a mí. Y la Madre Teresa dirá, ¿eh? La Madre Teresa dirá: quien dedica tiempo para mejorarse, no tiene tiempo para criticar a los demás, a su hermano.
Así que hermanos, después de este retiro, que nosotros podamos ver al otro como un don de Dios, ¿eh? No como una competencia. Nadie en la iglesia está compitiendo contigo, ¿sí? Nadie en la iglesia compite, bueno, se supone, o así debería ser, compite por ver quién es el mejor, ¿sí? Sino en perfecta coinonía llegar a la santidad de aquella comunidad, ¿sí? Y yo creo que como comunidad imitar, es algo que iba a mencionar ahorita más adelante, pero como comunidad imitar la primera comunidad cristiana, que me gustó mucho en la vigilia del Papa la semana pasada, el fin de semana pasada, la vigilia de Pentecostés, donde él se enfocaba en esta frase de la primera comunidad cristiana, donde decían, mire cómo se aman, ¿sí? Mire cómo se aman. No que digan de nuestra comunidad, es que mire cómo se odian, mire cómo se critican, mire cómo se juzgan, sino que puedan decir, miren cómo se aman. ¿Eh? Seguimos. El espíritu que está en el que criticas, el espíritu que está en el que le juzgan, en el que le critican, en el que le envidian, también, escúchame bien, también quiere cumplir promesas en ti. Si hay una persona que critica al hermano, el espíritu que está en aquel hermano que lo está haciendo, que lo está utilizando, ese mismo espíritu quiere obrar en ti, quiere cumplir promesas en ti, quiere hacerte crecer también a ti, quiere darte dones, quiere darte carismas también a ti, quiere utilizarte. Solo que volvemos atrás, cuando yo me ocupo nada más de ver lo que Dios está haciendo en el otro y empieza la envidia a trabajar, entonces el Espíritu Santo no tiene chance, no tiene lugar, no tiene espacio para que obre en mi vida, para que trabaje en mi vida. Y lo único que vamos a ver es obrar el Espíritu, pero en otras personas. Y en mí, pues yo voy a quedarme ahí nada más. En algún momento escuché también al Papa Francisco hablar. Él decía, es que no coincido un cristiano que no avance, un cristiano que no camine. Y él no se refería a una persona que tuviera un problema de salud, ¿verdad? Un problema en sus piernas. No era de eso, sino un cristiano que sea bautizado, un cristiano que haya conocido esta gracia del bautismo en el Espíritu Santo, un cristiano que diga tener fe y que no avance. Yo creo que, hermanos, en una comunidad, cuando tú y yo conocemos a Jesús, estamos en la obligación de avanzar, de caminar, de llevarle a otros con tu experiencia el amor de Jesucristo. Y ojalá pueda ser en comunidad, en una perfecta unidad, en una coinonía, ¿sí? Sin que ese plan de Dios se rompa, sin que ese plan original de Dios se interrumpa. El pecado nunca afecta a una persona nada más. Cualquier pecado nunca afecta a una persona nada más, sino que afecta la comunión con otros. La coinonía se va rompiendo. El pecado lo vamos transfiriendo, así como se transfirió desde Adán y Eva, y muchas veces incluso podríamos caer en la tentación de negarlo, de cargárselos a otro. En el Génesis, en el capítulo 3, en el verso 12, Adán viene y le dice a Dios en aquel momento, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Él como queriendo lavarse las manos, como queriendo decir, no, es que ella tuvo la culpa. Yo creo que a veces, hermanos, estamos como no haciéndonos responsables de nuestras culpas y mucho menos haciéndonos responsables del hermano, ¿sí? De cuidar al otro. Si algo queremos poner encima de nuestros hermanos, es nuestra responsabilidad. Si algo tú quieres cargarle a los hermanos, pues cárgale tu responsabilidad con ellos, con tus hermanos.
acá pues todos los que están conectados, yo no sé bueno, más de uno debe ser pues coordinador de un grupo de oración, coordinador de algún ministerio, coordinador de alguna área, no sé, en su diócesis, en fin, esos hermanos a los cuales Dios te ha puesto a ti al frente, pues debes dar respuesta por ellos, debes ser responsable también de ellos. Si algo queremos poner encima, debe ser de nuestros hermanos, debe ser nuestra responsabilidad. Somos responsables de nuestros hermanos. Ahí en el capítulo 4 del Génesis, después de que Caín mata a Abel, Dios llega y le pregunta a Caín, y yo creo que nos hace la pregunta hoy a nosotros también, ¿dónde está tu hermano? Le dice Dios en aquel momento a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y hay una partecita ahí muy interesante, que yo creo que a veces somos como muy tranquilos, ¿sí? Como muy, entre comillas, despistados. Cuando Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Escuche la respuesta que Caín le da a Dios. No sé, eso yo no sé si a usted le parece muy familiar ese. No sé, ¿verdad? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Eh? Pero yo no sé por qué siento que a veces nos podríamos identificar con ese, no sé, ¿verdad? Y el hermano que estaba en el grupo de oración, aquel que venía y se sentaba en aquella banca, no sé, ¿verdad? Y aquel que dijo en algún momento que se había quedado sin trabajo y ya conseguiría trabajo, no sé. Y aquel hermano que su hijo estaba muy enfermo, que había pedido oración, ¿qué pasó con él? No sé, ¿verdad? Yo creo que esa respuesta de Caín hacia Dios, yo creo que a veces se puede familiarizar mucho con nosotros, ¿verdad? El que no nos ocupamos de los demás, ¿sí? Debemos pedir a Dios el don de ser pastores, pastores de nuestros hermanos, el que llama, el que escribe, el que si es posible, si hasta donde se pueda, se visite. ¿Eh? Debemos pedir a Jesús el don de ser buenos pastores, buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y si usted dice, bueno, yo me salvo de eso porque no tengo ningún grupo a cargo. Ah, no se vale. Tampoco te salvas. Ah, es que desde el momento en que Dios me ha llamado a esto, ¿sí? A caminar con Él, en ese momento también soy responsable de mis hermanos. Y ese, no sé, no aplica para mí. ¿Sí? No aplica para un hijo de Dios, porque el hijo de Dios se supone que debe ser una persona que ame, sí a Dios, pero que ame también a los demás. Debemos pedir a Dios el don del pastoreo, ¿sí? De pastorear. Yo creo que en este tiempo, hermanos míos, hay mucha gente o algunas personas, yo no sé si en Alajuela pasada, quizás de aquí en Limón, quizás sea aquí en mi parroquia, que algunos hermanos han enfriado su fe, han dejado enfriarse, incluso algunos han optado como por no seguir, porque la fe se ha enfriado. Pero yo creo que si nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame el don de ser un buen pastor, ¿sí? Aunque no tenga un grupo a cargo, enséñame a pastorear a mis hermanos también, ¿sí? Yo creo que mucha gente no se iría de los grupos si nosotros realmente le diéramos un pastoreo todavía más cercano. En este tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, en este y todo el tiempo, pero con lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Debemos todavía ser más cercanos. A veces pensamos o podríamos llegar a pensar que como yo estoy bien, todos los demás están bien. Yo no sé a quién pues ya han superado o no sé, han pasado la enfermedad de COVID. Yo recuerdo que en diciembre del año pasado además, nos dio pues esta enfermedad, ¿verdad? El 2 de diciembre pues entramos en guantitos, entramos en cuarentena por esta enfermedad, gracias a Dios, y pues fue muy favorable, gracias a Jesús. Nada pasó, todo estuvo muy bien, gracias a Dios.
Pero recuerdo que en estos 15 días de cuarentena, de estar encerrados aquí en la casa, gracias a Dios y pues mi esposa y yo trabajamos, eh, pues incluso a veces le digo a algunas personas, es que a veces teniendo dinero no podíamos comprar algo porque pues no podíamos salir, ¿verdad? Y ahora mi esposa y yo optamos que no podíamos salir y comprar lo que necesitábamos. Gracias a Dios y pues algunos hermanos nos ayudaron y demás, ¿verdad? Pero mi esposa y yo optamos que cuando alguien de acá de la comunidad enfermara con COVID, pues inmediatamente íbamos más que ofrecer nuestra ayuda, a llevar nuestra ayuda. Porque, y lo hacíamos no nosotros nada más, sino con la comunidad, motivar a la comunidad a organizar y juntar y demás y hacerlo. Porque a veces es como muy sencillo decirle al hermano, mira, aquí estoy, cualquier cosa ahí me dice, ¿verdad? Pero yo creo que más que eso es ir y hacer la ayuda, ¿verdad? Y llegar y acercarme al hermano y si tengo que escribirle, llamarle o visitarle ahí desde la cerca, no sé, ¿verdad? Hacerlo. Recuerdo, y quiero poner un ejemplo, un hermano acá de la comunidad, él estaba pues enfermo, incluso antes de nosotros, enfermó de COVID, él y su familia. Resulta que juntamos unas cosas, pues comida, ¿verdad? Y fuimos y se la dejamos ahí, incluso desde la calle, oramos por ellos, ¿verdad? Y ya cuando me fui, él escribió en el chat, ahí para todos, ¿verdad? Muchas gracias por las cosas que nos dejaron. Precisamente era lo que estábamos necesitando, ¿verdad? Así digo, precisamente era lo que estábamos necesitando. ¿Verdad? Yo creo que la perfecta coinonía, amigos de la escuela, nos hace a nosotros acercarnos, vivir cerca del hermano. Quiero ponerles un audio, ¿verdad? En esto de escribir, de llamar, de visitar hasta donde se pueda y hacer algo más por las personas, de una hermana de acá de la comunidad. Ya voy. Ajá. De una hermana de aquí de la comunidad. Ella se llama Aide, es una adulta mayor ya, y que siempre pues venía a los grupos de oración y ahora pues con más razón, ella y todos hay que estarse cuidando. Entonces le voy a poner un audio. Quiero aclarar que yo ni soy bueno, ni tengo corazón noble, ni nada de eso, pero bueno, a ella le pareció. Entonces hay algo en este audio que yo dije, wow, de verdad que esto hay que hacerlo más seguido. Vamos a ver si lo logramos escuchar. También, Carlitos, para darle gracias a Dios por ese corazón tan noble suyo, tan generoso, porque solo usted me llama a mí para ver cómo yo... Ahí. Voy a volver a poner ese pedacito. Gracias a Dios por ese corazón tan noble suyo. Esa parte. Tan generoso, porque solo usted me llama a mí para ver cómo yo estoy. Gracias a Dios que usted tiene ese corazón. Ya. Esa parte, hermanos, que doña Aide dijo, porque solo usted me llama. Y no quiero con esto, yo le decía a los hermanos, no con esto quiero decir, es que Carlos es súper Carlos y anda ahí escribiéndole a los hermanos. Estoy muy lejos de eso, muy lejos de eso. Incluso esto surgió en una mañana que yo le dije al grupo acá de servicio de la comunidad, hermanos, escribámosle a alguien que tú sientas en el corazón escribir. Yo le escribí a doña Aide, ¿verdad? Y ella respondió, entre otras cosas que estuvimos hablando, aunque sea ahí por WhatsApp, entre otras cosas que estuvimos hablando, ella dijo eso. Gracias porque solo usted me llama. Y no porque yo la haya llamado, sino porque uno ve en las personas, ¿sí?, que hay necesidad, ¿sí? Hay necesidad de pastoreo. Uno cree que, sí, yo estoy bien, ya yo creo que los demás estoy bien, o aquel, no sé, deben estar bien, ¿verdad? Hermanos, busquemos como don, como carisma, el pastoreo. Un grupo, una comunidad, una diócesis que viva la coinonía es un grupo que imita la primera comunidad cristiana. ¿Eh? Un grupo, una comunidad que viva en coinonía es una comunidad que imita la primera comunidad cristiana, que habla Hechos de los Apóstoles 2:42 o que habla Hechos de los Apóstoles 4:32 también, que son de textos que se llaman la primera comunidad cristiana, donde pasa todo tipo
de cosas extraordinarias. En la primera comunidad cristiana pasaban signos, milagros, prodigios, ¿verdad? Incluso los demás quedaban asustados de lo que ahí ocurría, ¿verdad? Que puedan realmente decirse, que la gente pueda decir, que pueda percibir, que pueda palpar el miren cómo se aman, que hablaba el Papa Francisco, que realmente puedan decir, miren cómo se aman, pero no por decirlo, sino porque realmente se percibe, se palpa, ¿eh? Donde no hay envidia, ¿eh? Donde por lo menos trabajemos para que no haya envidia, para que no hayan cosas que vengan a interrumpir el plan original de Dios, la perfecta comunión. Ya para ir cerrando, no se vale, hermanos, entre nosotros el murmurarnos. No se vale, hermanos, entre nosotros el juzgarnos. No se vale entre nosotros, amigos, el criticarnos. ¿Eh? Son pecados contra la coinonía que rompen el plan original de Dios. No se vale entre nosotros esas cosas si decimos amar a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. ¿Cómo está tu relación con Dios? Te hago una pregunta, me la hago a mí. ¿Cómo está la relación con Dios? ¿Sabes dónde puedes encontrar la respuesta? En el cómo está nuestra relación con el hermano. ¿Cómo está mi relación con Dios? La respuesta está en el cómo está tu relación con el hermano, al que sí ve, al que tienes ahí cerca. Es que no se trata nada más de no hacer cosas malas. No se trata nada más, es que yo no le hago el mal, pero le hacemos el bien al hermano. Termino, hermanos. Nehemías, capítulo 4. El profeta Nehemías dice la palabra en el capítulo 4. Si algo es vital, amigos, si algo es importante, es la unidad, la coinonía, el estar unidos, el vivir en una constante unidad, ¿sí? Yo creo que una vez leía un libro por ahí y decía, hablaba acerca de la adoración y acerca de la unidad. Y el escritor decía que donde existen estas cosas, él decía lo siguiente, que vengan los peores asesinos, violadores, narcotraficantes, que aquí se van a convertir. Porque en una comunidad que imite la primera comunidad cristiana, es una comunidad donde va a estar manifestado siempre el poder de Dios. Grupos de oración, de alajuela, imitemos la primera comunidad cristiana. Yo no sé cómo sea su grupo de oración. Yo no sé cuántas cosas pasan en su grupo de oración. O si la gente nada más llega y es como un entretenimiento nada más. Yo no sé cuántos signos y prodigios muestra Jesús en el grupo de oración al cual existe. Pero yo quiero decirte algo. Imitemos la primera comunidad cristiana, donde todos se lo repartían, donde todo lo compartían, donde había un verdadero amor, donde se percibía el miren cómo se aman. Nehemías capítulo 4. Hermanos, es que la obra es importante. La obra al cual Dios te ha puesto es importante, es vital. Acá un hermano de hace muchos años decía, es que no estamos al frente, no estamos tratando él decía, con papas ni con chayotes, decía él. Estamos tratando con almas, a las almas que Dios nos va a pedir cuenta también a nosotros. Nehemías capítulo 4, verso 13, dice la palabra. Dije a los notables, a los consejeros y al resto de la gente, la obra es importante y extensa y nosotros estamos
diseminados. Dame un segundo, hermano, nada más un segundito. Ya seguimos, es que alguien buscaba y estamos en vivo. Y nosotros, perdón, seguimos. La leo nuevamente. Dije a los notables, la obra es importante y extensa, y nosotros estamos diseminados a lo largo de la muralla, lejos unos de otros. Ese diseminado significa separados, divididos. ¿Eh? Así que corred a reunirnos con nosotros al lugar donde oigáis el sonido del cuerno, y nuestro Dios combatirá por nosotros. Palabra de Dios. Comienza diciendo Nehemías, la obra es importante y extensa, ¿eh? Pero nosotros estamos separados, nosotros estamos divididos. Corramos a unirnos, que Dios luchará por nosotros. ¿Eh? Yo creo que si algo es importante, según Nehemías, era la unidad. Y si algo era sello de garantía, es que en la unidad Dios iba a luchar con ellos. ¿Eh? Dios iba a combatir con ellos. Dios iba a estar al lado de ellos. Así que, amigos míos de Alajuela, pues lo que hemos hablado hasta ahorita, lo que les hablaron ayer, lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿verdad? Que Dios siga transformando nuestras vidas y corazones para que el Espíritu Santo, que es el transformador de la perfecta coinonía, se manifieste en esta diócesis de Alajuela. Amén. Vamos a orar un momento, hermanos. Vamos a orarle al Señor. Hay algo que Dios siempre quiere reanudar. O sea, todo lo que hemos dicho a veces podríamos hacernos sentir un poco mal y decir, sí, no, yo he criticado, yo he juzgado, he roto el plan original de Dios, qué mal me siento. No, no se trata de eso. ¿Sí? No se trata de eso. Dios siempre nos está tendiendo la mano para seguir adelante. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, hay un texto maravillosísimo que nos habla del hijo pródigo, aquel que hizo todo un discurso cuando iba a regresar a la casa del padre y se decía él mismo, le diré a mi padre que he pecado contra él, contra el cielo, que ya no me merezco llamar hijo tuyo, en fin, todo un discurso. Y cuando él llegó, antes de empezar a hablar, su padre lo abrazó, ¿sí? Lo abrazó, le dio un calzado nuevo, lo revistió, le dio el mejor alimento. Y hay una parte que me gusta mucho para los que somos casados, ¿eh? Este anillito, para los que somos casados, significa una alianza. ¿Eh? Dice la palabra que aquel padre le puso un anillo en el dedo. ¿Eh? ¿Qué necesidad tenía? Le puso un anillo en el dedo. Eso significa como vamos a reanudar otra vez la alianza que había entre aquel padre y aquel hijo. Vamos a pedirle a Jesús eso. ¿Qué les parece? Vamos a orar un momentito, unos minutos. Y vamos a dejar que el Espíritu pues sea libre en estos minutos donde vamos a orar. Vamos a pedirle también para que el Señor que viene a cortar el zacate no empiece ya, porque si no nos va a hacer ruido. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tú que eres el creador del cielo, de la tierra, el que un día decidiste hacer esta creación perfecta, una coinonía perfecta. Hoy, Señor Dios, nos unimos a ti en oración, en adoración, en contemplación, en pensar en ti, Señor, en vivir cerca de ti, Señor, en estar contigo, amado Jesús, para que hoy junto con los ángeles nosotros podamos adorarte, podamos bendecirte, podamos glorificarte, Señor, podamos darte todo el honor, toda la gloria, toda la adoración, Señor, a ti que eres Rey, a ti que eres Santo, a ti que eres poderoso, Señor. Hoy, Padre amado, Padre Santo, como tus hijos, Señor, que sí, que muchas veces quizás
nos hemos equivocado, que muchas veces quizás, Señor, hemos roto ese plan original contigo, Señor, que nos hemos equivocado. Pero aún así, Jesús, queremos en esta tarde, Señor, presentarnos delante de ti, Señor Jesús, y decirte que en medio de todas nuestras faltas, expresarte lo mucho que te amamos, Señor, lo mucho que significas para nosotros, lo mucho que eres, Señor Dios, para nosotros, Señor. Lo mucho, amado Jesús, que significas para nuestras vidas, Señor. Tú eres bueno, tú eres Rey, eres Santo. Yo le invito que ahí donde estás usted le ore al Señor. Glorifique al Señor, exalte al Señor. Te des toda la gloria, todo el honor, toda la adoración. Adore, hermano, adore a Jesús un momento. Adoremos al Señor, glorifiquemos al Señor. Una de las características de la renovación carismática es alabar al Señor, es bendecir su nombre, es glorificarle a Él, es exaltarle a Él. Por eso, Señor, en esta tarde te adoramos. Señor, en esta tarde te bendecimos. Señor, en esta tarde te damos todo el honor, toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza. Señor, tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, tú eres Santo, Señor Dios. Bendito y alabado seas, Señor Dios. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza para ti, Señor. Vamos, hermano, adora, adora a Jesús. Adora a Jesús. No solamente te quedes ahí como expectante a ver qué sucede. Sé testigo, sé protagonista en este momento de este ratito de oración. Señor, bendito seas. Vamos, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos toda la gloria, Señor, a ti, Jesús. Bendito seas, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria para ti. Alabanza al que vive, bendita, Arabashiriri Bahaya Ramasai. Arambarabashiriri Haya Ramasai. Bendiri Bashiriri Haya Ramasiriri Haya Andarabasai. Obaramashiriri Bahambarabasai. Umaranamashiriri Hendarabasai. Maranamashiriri Haya Ramasarabasiriri Si. Bendiri Bashandarabashiriri Bandaramasai. Onaramaise. Iria banderere. Adoremos a Jesús. Adorémosle como comunidad. Adorémosle en unidad. Ubarabaishibiri. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la alabanza a ti, Jesús. Te glorificamos. Te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Toda la alabanza para ti. Disfrute, hermano, disfrute este momento de adoración. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos la gloria y la alabanza. A ti sea la gloria, Señor. Bendiri Baishiriri. Iribai anderese. Iribai seria mayande sereriri. Umbaramai himirianara serere. Uriamaramai shiriri aramanase. Hoy el Señor quiere volver a hacer nuevamente aquella alianza que por culpa del pecado se ha roto, que por culpa del pecado se ha roto, se ha quebrado. Hoy Jesús, a través de su Espíritu Santo, quiere nuevamente hacer una nueva alianza entre nosotros y Jesús. Si tú crees que la alianza, si tú crees que esta perfecta coinonía, a causa del pecado, se ha quebrado en tu vida, se ha quebrado en tu grupo de oración, se ha quebrado en tu parroquia, tu comunidad, tu ministerio, hoy volvámonos al Señor nuevamente.
Digámosle a Jesús, Jesús, así como el hijo pródigo un día volvió convencido de que tú eres mi Padre, hoy yo también vuelvo a ti, Señor Jesús. Sí, con un corazón un poco quizás humillado, vuelvo a ti, Señor Jesús. Quiero volver a ese amor del principio, a esa primera coinonía, a esa perfecta unidad, Señor. Iria mai shiriria varanase, uvaramai anderia mai shiririara, uvaramai seria neriane, uvaramai shibiriria marana seriri, maramai anderia bashiriara. Uvaramayana shiriri. Bendito sea, Señor Jesús, porque estás tocando las mentes y los corazones de muchos de los que están aquí conectados, porque estás tocando, Señor, las mentes y los corazones de muchos de los que aquí se han dispuesto a recibir de ti, Señor Jesús. Hoy estamos dispuestos, Señor, a retornar, Jesús, a volver a esta coinonía que tú nos has propuesto desde el principio, Señor, que tú nos has dado desde el principio. Yo siento que el Señor quiere también que nosotros en este momento de oración pidamos perdón. Pidamos perdón por las veces que hemos envidiado a otros hermanos. ¿Eh? Siento como que debemos pedir perdón por el pecado de la envidia que ha abierto puertas a la murmuración, que ha abierto puertas al chisme, al juzgamiento. Señor, en esta tarde queremos pedirte perdón, Jesús. Vamos, hermano, si tú te identificas con esto, pídele perdón a Jesús ahí en tu intimidad de tu oración. Si estás con otras personas, bueno, pídele ahí en la intimidad de tu mente, de tu corazón. Señor, te pido perdón. Pido perdón, Jesús, por las veces que le he dado cavidad a la envidia. Por las veces, Señor, que me he ocupado más por juzgar, por murmurar al hermano, que por el tiempo que invierto en mejorarme a mí, Señor. Yo siento que una persona, yo no le voy a pedir que se identifique, pero siento que una persona a causa de tanta envidia, ha venido a traer esa situación, enfermedades de estrés, ¿eh? Un estrés muy fuerte en su cuerpo, incluso al extremo de tomar medicamentos para el estrés, porque en su mente solo está aquella persona a la cual envidia. Pídele perdón al Señor hoy. Y si hay más personas que se identifican con eso, pidamos perdón hoy a Jesús. Y digámosle al Espíritu Santo que Él selle, que Él neutralice cualquier puerta que nosotros estemos abriendo para que el enemigo pueda sembrar orgullos, vanaglorias, murmuraciones, chismes, avaricia, todo aquello que pueda quebrar y romper la perfecta coinonía.
Jesús. Jesús, vamos a proclamar que tiene poder. Tienes poder, tienes poder. Jesús, di su nombre. Jesús, llámalo. Jesús, Él quiere actuar. Tienes poder, dale el poder de actuar. Tienes poder, Jesús, Jesús, tienes poder. Tienes poder, Jesús. Tienes poder. Tú tienes poder, Jesús. Quiero, hermanos, ahí cantando el nombre de Jesús, coreando el nombre de Jesús, ya para ir cerrando este momento de oración. Quiero invitarle a usted, a mí, a todos los que aquí estamos, a que en el nombre de Jesús renunciemos a todo aquello que rompe la perfecta coinonía con Dios y con los hermanos. En el nombre de Jesús vamos a renunciar a todo pecado que no sea propio, a todo aquello que no sea propio del reino de los cielos. Quiero invitarle que ahí en su oración, ahí donde estás, se pueda repetir conmigo. En el nombre de Jesús, vamos, repita conmigo ahí en su casa. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda envidia. Vamos, hermanos, renuncia a la envidia. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda envidia. Tu nombre, Jesús. Sigue orando, sigue orando. Tu nombre, Jesús. Ahí con tus labios, con tu mente, En tu nombre, puedas decir, Jesús. y desde el corazón, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda murmuración hacia mis hermanos. Renuncia a la murmuración, hermano. Si eres seducido, si eres tentado a la murmuración, hoy renuncia a la murmuración. Hoy renuncio, Renuncia a la murmuración. Vamos, renuncia. En tu nombre, Jesús. Hoy renuncio. En el nombre de Jesús, En tu yo nombre, renuncio Jesús. al chisme. En tu nombre, Jesús. Hermanos, si fácilmente, hermanas, si fácilmente caes en el pecado del chisme, hoy renuncia. Hoy renuncia. Los grupos de oración se vienen abajo cuando hay chisme, cuando hay murmuración. Hoy yo renuncio. Los grupos de oración no crecen Hoy yo renuncio. cuando hay chisme, cuando hay murmuración, cuando hay envidias entre los hermanos. Por eso hoy, Señor, yo renuncio al chisme. Yo renuncio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo juzgamiento. Yo renuncio. Si soy asiduo a estar juzgando a mis hermanos, hoy en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo juzgamiento. En tu nombre, Jesús. En tu nombre. En tu nombre, Jesús. Renuncia, hermano, renuncia a todo aquello que tú sabes que no es propio del reino de los cielos. En tu nombre. Renuncia a todo aquello que sabes que le puede hacer daño a tu comunidad, a tu parroquia, a tu ministerio, al lugar donde tú sirves. En tu nombre.
que le hace daño a la diócesis. Renuncia en el nombre de Jesús a todo aquello que no es propio del reino de Dios, que no está dentro del plan original de Dios. Hoy renunciamos en tu nombre, Jesús. Renuncia, 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 hermano, renuncia. Renuncia a las mentiras del enemigo. En tu nombre, Jesús. Renuncia a la codicia, renuncia a la avaricia. Hoy renuncio y no me deja llegar a ti. Hay una persona con mucho resentimiento hacia un líder de la diócesis, pero es un resentimiento que lo lleva ella en el corazón nada más. Siento que es una mujer que tiene un resentimiento, pero que es un resentimiento que lo has creado nada más. Yo te invito para que hoy en el nombre de Jesús tú renuncies a ese resentimiento Hoy que no te renunciar. permite crecer, que no te permite avanzar. Hoy renunciar. Busca incluso a esa persona. Si tienes que hablar con ella, con esa persona, háblale, dígale, cuéntele. Estoy seguro que eso te va a liberar. Te va a hacer una persona libre y empezarás a ver cómo el Espíritu Santo empieza a crear nuevas cosas en ti. En el nombre de Jesús. Hoy renunciar en su nombre y en su poder. Hoy renuncio en tu nombre, Señor. Espíritu Santo, da a esta diócesis de Alajuela Las cadenas de las diócesis caen. da a esta diócesis de Alajuela una perfecta coinonía. Hoy el Señor está. Jesús, da a la diócesis de Alajuela una perfecta coinonía. El Señor está. Que de Alajuela se pueda decir, liberando. como la primera comunidad cristiana, miren cómo se aman. Señor, empieza a entrelazar lazos de amor entre hermanos. Señor, empieza a quitar, romper, liberar toda atadura que el demonio haya creado para que grupos, talleres, para que ministerios no crezcan. Hoy, con tu poder, Señor, sean quebrados, rotos, en el nombre de Jesús. Jesús te está pasando hoy aquí. Jesús te está pasando hoy aquí. Espíritu Santo, así como en el principio tú revoloteabas sobre las aguas, hoy muévete, sopla sobre toda esta diócesis de Alajuela. Sopla hoy aquí. Y da, Espíritu Santo, lo que tú sabes que sí necesitan mis hermanos en Alajuela. Llénanos, Señor. El Espíritu Santo está derramando gozo, alegría, deseo de servir. Personas que pueden sentir, pueden percibir el deseo de volver a servir. Personas que por culpa tal vez de la envidia se les había ido el deseo de servir. Pero hoy el Espíritu Santo hace que ese sentimiento se desaparezca y lo que puedan sentir es el deseo de servir. Hay dolores de espalda que se han ido durante la predicación y durante la oración, de personas que tenían alguna tentación a la murmuración o estaban cayendo en la murmuración y hoy han renunciado a la murmuración de corazón.
cae aquí. Y dolores que se venían presentando en la espalda, en la cabeza, en el cuello, están desapareciendo. En mí. Porque nosotros, hermanos, debemos identificar quién es nuestro enemigo. Tu enemigo no es el hermano. El enemigo es el demonio. Y cuando nosotros lo desenmascaramos, todo lo que trae con él, todo lo que viene con él desaparece. Las enfermedades se van con él. Cuando renunciamos y le abrimos el corazón a la luz de Jesús. Derrámate, Espíritu Santo, con tu poder, con tu unción, un nuevo derramamiento, una nueva gracia, una nueva unción, un nuevo deseo. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre, glorificado seas por siempre. Tú eres Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres el Todopoderoso. Bendito eres. Gloria a ti. Santo eres, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque como fruto de este encuentro se verán en Alajuela muchos frutos. Como parte de este retiro, de este encuentro. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Personas que el Señor les está quitando temores y miedos también. Personas que sentían muchos temores. Personas, no sé si actualmente todavía están enfermos de COVID o como secuela del COVID. Veía como una persona haciendo esfuerzo para respirar. Hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, respira en esta persona. Respira en esa persona. Hermano o hermana, si tú tienes este problema, dile al Espíritu Santo, respira en mí. Respira en mí. Hoy pulmones, bronquios, las fosas nasales son abiertas para que el soplo, el aire del Espíritu pueda entrar con facilidad. Y no solamente el aire que necesitamos, sino la fuerza de tu gracia que entrará en usted, hermano, hermana, y en todos los que aquí estamos. Gloria a Dios. Gracias, gracias, Padre, gracias, María, gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Bendito sea, alabado sea y glorificado sea. Toda la gloria se la damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Y queremos darles con todo el corazón un agradecimiento a don Carlos y en Carlos también a todos los hermanos de la diócesis de Limón, que gracias. Antes él decía que se sentía bienvenido en la diócesis de Alajuela. Créame que con todo cariño, cada uno de los hermanos de allá de la diócesis de Limón los llevamos en el corazón y oramos por ustedes. Entonces, muchas gracias, Carlos. Dios los bendiga muchísimo. Y hermanos, queremos también nada más mencionarles, don Rodrigo, no sé si todavía está por ahí para ver si nos ayuda. Don Rodrigo ha estado, como me imagino que en muchos lugares de Alajuela y de Costa Rica. Si ustedes tal vez escuchan también, por acá en mi casa está lloviendo un poquillo fuerte. Pero si don Rodrigo está por ahí, creo